sabiendo por qué y dónde va, de que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo eterno. Muy buenos días, un bendecido día para toda nuestra comunidad del Liceo Pestalozziano. Un saludo desde nuestro colegio en el Día de Orientación Familiar. Estamos trabajando con nuestros psicólogos por el beneficio de toda nuestra comunidad y hoy tenemos un tema muy interesante. A veces presentamos dificultades en el aprendizaje, en el comportamiento, evidenciamos cambios en nuestros niños y no entendemos qué es lo que les está ocurriendo. Ese es el tema importante, mirar los trastornos, las dificultades que se ven y que se van evidenciando en cada una de las etapas de la vida de nuestros niños. Aquí en nuestro colegio los maestros también se dan cuenta que a veces hay problemas de aprendizaje. Estamos viendo que hay una atención dispersa, que a veces se les olvida lo que han aprendido. Hay muchos estímulos que abordan a nuestros niños todos los días en la televisión, en el internet, las mismas clases que se están generando, todo lo que tiene que ver con las TIC y la tecnología hace que tengamos una mente con muchos pensamientos en el día. Y eso quizás no nos está dejando enfocar en los temas y en el aprendizaje como tal. Muchos temas y conceptos vamos a ir despejando y sobre todo tenemos que ir viendo la manera en que vamos a apoyar a nuestros niños y niñas en ese aprendizaje. Eso es lo más interesante, papás. Las personas que se están conectando, las familias, excelente porque se dan esa oportunidad de reconocer en sus hijos cómo está el aprendizaje y el comportamiento. Para ser papás hay que educarnos todos los días y este es el espacio de orientación familiar. Buenos días a nuestros psicólogos. ¿Cómo están? Hoy les tenemos a Elizabeth. Buenos días. Buenos días, directora Viviana. Les doy la bienvenida a nuestro conversatorio del día de hoy. Me encuentro en las instalaciones del colegio, muy dispuesta a enseñarles hoy una parte muy importante del aprendizaje de nuestros niños. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida para que estén muy partícipes, para que nos hagan las preguntas pertinentes y así vamos aprendiendo conceptos que es importante que las familias sepamos las condiciones en las que están nuestros niños y las posibles trastornos que de pronto se pueden presentar y que a veces por desconocimiento a veces no se da el tratamiento oportuno. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a darle un saludo a la doctora Dayana. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola, muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Es un gusto nuevamente estar aquí y poder compartir nuestros conocimientos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos todo ese valioso aporte. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, bien, muchas gracias. Buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este conversatorio que va a ser muy provechoso para todos. Como decía mi compañera Elizabeth, vamos a ver unos conceptos que aparentemente nosotros no manejamos porque de cierto modo es como su nombre técnico, pero al explicarlos sí nos vamos a dar cuenta que vamos a evidenciar algunas situaciones que nuestros hijos presentan y que también les vamos a, con el tiempo, a irles dando manejo para que en su etapa de aprendizaje sea más válido y sea mucho mejor en su caminar. Muchas gracias, directora. Así es, estamos presentando a nuestras familias que se están conectando un tema muy importante en orientación familiar. Se trata de todas las dificultades, los trastornos que vemos en el aprendizaje y en el comportamiento de nuestros hijos. Saludamos a la doctora Gilma. Cuéntanos, doctora, en tu saludo, ¿qué hacemos cuando nuestros niños están tan dispersos? Siempre los papás nos refieren, ¿qué hago que mi hijo está tan distraído? Muy buenos días para todos, muy contenta de estar nuevamente en este espacio de aprendizaje, poder llevarle a nuestra gran familia pestalozziana
conocimientos y de pronto pequeños tips que nos van a ayudar en el desarrollo y en la educación de nuestros hijos. Para hablar un poco de las mentes dispersas, recordemos que esto está muy relacionado con las funciones ejecutivas del cerebro. Y así como el cerebro, tenemos que prestarle actividades de relajamiento y de ejercicio. Entonces, de la misma manera, tenemos que hacerlo con todas las actividades para la mente. Entonces, esto funciona, pongamos como un ejemplo, esto funciona igual que un técnico con su equipo de fútbol. Las funciones ejecutivas del cerebro están coordinadas unas con otras y dan las órdenes de habilidades cognitivas, dan las órdenes de estructuración, de planificación para la consecución de una meta o un objetivo claro. Si nosotros no tenemos coordinadas todas estas funciones, pues vamos a presentar ciertas dificultades. Entonces, si volvemos al ejemplo del técnico, su equipo, si él no tiene una planificación, si no tiene un director, sin ganar, pues obviamente los resultados no van a ser positivos. De la misma forma, si nosotros no tenemos las funciones ejecutivas coordinadas y ejercitadas, pues vamos a presentar esta deficiencia y los niños van a presentar esa deficiencia. Y eso es lo que lleva entonces a que tengan actividades de impulsividad, que llevan demasiado movimiento o a la hiperactividad. ¿Qué tenemos que hacer en estas mentes dispersas? Ejercitarla, porque digamos que esto no es que sea algo fuera de lo común o que no se presente con frecuencia. Lo que tenemos es que ejercitar y desde casa, nosotros como padres, ayudarles en las actividades que ellos desarrollan para que tengan esa agilidad en la atención y en la concentración. A veces los cerebros están saturados de tanta información y sobreestimulados, ¿verdad? Vamos a empezar con la presentación que tenemos de orientación familiar y vamos a ir descubriendo toda la parte conceptual y sobre todo la manera en que podemos apoyar a nuestros hijos y a nuestros niños, nosotros como maestros y también los padres. Este es un apoyo de psicología para que pensemos por qué a veces mi hijo olvida las cosas, no aprende lo que se le ha enseñado, no recuerda, quizás tenga alguna falencia de concentración o quizás sea un trastorno aún mayor como una discapacidad cognitiva. Bueno, hay que apoyar a nuestros hijos en todos los procesos y en sus dificultades. Adelante. Les pregunto, por favor, si están viendo la imagen, la presentación. Bueno, muchas gracias. Bueno, invitados todos a participar de este tema tan importante para el desarrollo de nuestros hijos. No se comprende completamente qué causa estos trastornos de aprendizaje, pero se puede observar efectos en el desempeño escolar. De hecho, estos primeros indicios los vamos a notar en los primeros años de la etapa escolar, ya que allí es cuando comenzamos a ver la escritura, la lectura, y los docentes son los que de pronto alcanzan a detectar estos primeros inconvenientes. Ahora bien, estos trastornos y discapacidades se pueden trabajar y se pueden, a través de actividades lúdicas, ayudar a los niños para poderlos superar. Veamos entonces cuáles son estos trastornos. Le doy paso a mi compañera Dayana. Bueno, hablaremos de un concepto que es la dislexia, que es una discapacidad específica de aprendizaje en la lectura. Los niños con dislexia tienen dificultad para leer con precisión y fluidez. Sin embargo, la dislexia puede crear problemas con otras habilidades. Estas pueden incluir la ortografía, la escritura, las matemáticas, la comprensión lectora, bueno, entre otras. Entonces, como observarán en la diapositiva, dice que la dislexia consiste en una dificultad específica de aprendizaje. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras escritas y por problemas de ortografía y descodificación. Puede afectar, por tanto, a la precisión, velocidad, fluidez y comprensión de la lectura. Aquí dice cómo la dislexia afecta edad por edad. Entonces encontramos la edad de 3 a 5 años, de 5 a 9 años, de 9 a 12 años. De los 3 a 5 años
se observa un desarrollo lento del vocabulario y retraso en el desarrollo del habla, con dificultades para articular o pronunciar palabras. También hay retraso para memorizar los números, el abecedario, las figuras, los colores, en los días de la semana, entre otras. Tienen dificultad al acercamiento de la lectura, tienen a veces escasa motivación, con frecuencia tienen confusión, es decir, que el niño se confunde la izquierda con la derecha y no tiene como una orientación correcta, tiene dificultad para seguir instrucciones y aprender rutinas, entre otras afectaciones. Entre los niños de 5 a 9 años, es prioritario que estemos muy atentos los padres a los indicadores que han percibido en estas anteriores afectaciones que mencioné. Pues los niños tienden a tener dificultades a pronunciar ciertos sonidos o fonemas. Pueden empezar a manifestarse estas afectaciones en estas edades como síntomas generales o problemas de conductas. Estamos en que pues, son distraídos constantemente, que se les dificulta procesar la explicación que el profesor da, entre otras. Se pueden presentar en los niños de estas dificultades, digamos que traspasar lo que está escrito en el tablero al cuaderno. También tienen dificultades para recordar o seguir instrucciones, presentan dificultades para aprender y hacer tareas nuevas, se distraen fácilmente con cualquier cosa, presentan falta de atención y concentración, baja autoestima, entre otras afectaciones que acabé de señalar, además de características y síntomas que pueden describir a estas edades, puede generar desatención o en otros casos, ansiedad. Entre los niños de los 9 a 12 años, se mantienen los síntomas de la etapa anterior, que es de 3 a 5, que no han sido corregidos o compensados. Es frecuente que en esta edad parezca que bajan su rendimiento, aunque realmente no sea así. Lo que pasa es que manifiestan su dificultad porque ya no pueden compensar ellos con otras actividades o otros recursos. Presentan ritmo lento en ejecución de tareas, por ejemplo, se detectan dificultades de atención y también de concentración, la comprensión lectora es muy baja, cometen errores continuos con la lectura, tienen dificultades para seguir instrucciones orales, especialmente si es más de una o se exige una actuación combinada, entre otras afectaciones. ¿Me puedes pasar la siguiente diapositiva, Juan? Te agradecería mucho. Bueno, acá hablamos de unas afectaciones en el aprendizaje. Mencionaba el aprendizaje de la lectura, los síntomas posturales, la escritura, los síntomas relacionales, la memoria, el cálculo y la matemática, la desatención y detectores genéricos de la vida del niño. Explicaré con ejemplos algunas de ellas. Entonces, digamos que estamos con la memoria. En la memoria dificulta a corto plazo, que manifiesta en el dictado o en retención de conceptos. También se puede evidenciar, por ejemplo, que si yo le doy al niño un número telefónico, a corto plazo va a memorizar, ya sean los primeros o los últimos. Esto tendrá como una retención aproximadamente de 30 segundos para que pueda volver a memorizar estos números. Está el aprendizaje de la lectura, que esta lectura es lenta, el deletreo es muy pobre y la lectura oral es muy incorrecta, poco natural y la comprensión es bajísima. No muestra interés por la lectura, es decir, que es como una conducta de evitación o disimula tener miedo al fracaso o también puede hacer que a través de esta lectura de aprendizaje de lectura tenga una lectura imaginativa. Entonces lee un texto, la primera sílaba, y puede confundir una palabra con otra. Eso es lo que también pues, suele ocurrir en este aprendizaje de la lectura. En la escritura, la adquisición es lenta, tiene errores de segmentación, a menudo la grafía es ilegible y es demasiado grande o demasiado pequeña. Hemos visto en casos que hay estudiantes que tienen la letra muy grande, que ya pasa 2, 3 renglones, o hay unos que tienen la letra muy pequeñita. En el cálculo y la matemática
Tiene dificultades para contar, dificultades para comprender los principios y símbolos de las operaciones matemáticas, lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Tiene dificultades para leer números o escribir números, dificultades también para analizar algunos problemas matemáticos o dificultades en la geometría. En los síntomas relacionales suelen encontrarse dificultades para hacer relaciones sociales. Tienen tendencia al aislamiento como defensa ante una situación o ataque, sienten desconfianza, les asusta lo nuevo, entre otras situaciones. En las situaciones posturales, a menudo adoptan una mala postura. Entonces el niño se inclina en el pupitre, escribe así de lado, interrumpe la clase con golpecitos, da golpecitos en el escritorio, mueve mucho los pies, se le caen muy fácil los utensilios, los colores, característicos se están cayendo. Entonces también tienen una comprensión, precisión del lápiz muy fuerte o muy débil. Hay niños que escriben muy duro, que ya pasa la otra hoja, y hay otros que escriben muy, muy suavecito. Entonces también están los detectores genéricos de la vida del niño, que en estas es cuando se representa que los niños tienen bajo autoestima o mal comportamiento, que faltan a clases con quejas de que me duele la cabeza, tengo dolor de barriga, tienen cambios de humor, en un momento a otro están felices, en otro están tristes, bueno, entre otras. Y por último está la desatención, que es cuando no parecen escuchar cuando el profesor le habla directamente o les cuesta seguir instrucciones y pierden o no finalizan las tareas escolares, no presentan atención suficiente en los detalles o incurren en errores por descuido o en las tareas escolares. Al contestar pues a los profesores se les traban las palabras, bueno, entre otras. ¿Me puedes colaborar con la otra diapositiva? Gracias. Entonces acá tenemos una pregunta que dice, te preguntarás, ¿y yo qué hago con mi dislexia? Entonces están 4 ítems que yo nombro, que es ten paciencia y cuando la pierdas, relájate y vuelve a empezar. Organízate a ti mismo, acepta que no eres disléxico, no tonto. Todos aprendemos de maneras diferentes, pregúntate cómo lo haces. Entonces, cuando yo me refiero a acepta que eres disléxico y no tonto, es porque tu esfuerzo, bueno, el esfuerzo de los niños puede dar resultado a corto plazo, pero a largo plazo marcará en la vida de los niños. Entonces, va a ser muy complicado que los demás aprendan a esforzarse y a valorar los logros, porque todo eso se hace a debido tiempo, ¿no? Es muy importante que el ser rápido, hacer las cosas, no es hacer las cosas porque ya lo están pidiendo, sino pues uno uno trabaja a su ritmo, ¿no? Hay niños que trabajan muy rápido, que son más fluidos, y hay otros que pues trabajan lento, pero trabajan bien. También recuerda que hay como dice la fábula de la tortuga y la liebre. Al final, el triunfo es el que se esfuerza, no el que tiene todo fácil. Cuando digo de todos aprendemos a manera diferente, es cuando intentamos averiguar de las maneras en las que aprendemos. Hay niños que aprenden con los juegos, hay otros niños que aprenden viendo por la televisión, viendo videos, hay otros niños que aprenden por lo auditivo, que escuchan canciones, bueno, entre otras. Entonces, aprendemos mejorando, también observando, escuchando y a la experiencia directa, compartiendo con otros. Entonces, esas experiencias y ese sentido en común puede ayudarnos a nosotros para que ellos se puedan guiar por la lógica y por las orientaciones que nosotros le demos, ¿sí? Entonces, organízate también a ti mismo, que es cuando intenta disponer en casa, es para que nosotros como padres intentemos disponer un sitio tranquilo para que los niños realicen sus trabajos, sus tareas, sin que se tengan que distraer, ¿no? Porque a veces los niños hacen los trabajos en la sala y se distraen con la televisión, entonces no ponen mucha concentración a la tarea y a veces suelen colocar cosas que dicen en la televisión en la tarea, entonces se confunden. Entonces es para que también como que los niños tengan un lugar tranquilo para que no se distraigan,
donde puedan hacer ellos sus deberes al abordar esas tareas largas y así pues también tengan como una pausa con cierta frecuencia, de que yo tengo un tiempo para ver televisión, y tengo otro tiempo para hacer los trabajos, pero así focalizo mi atención en diferentes tareas y no todo al mismo tiempo. Entonces también es para que estas tareas, pues no intenten hacer los deberes cuando están, los niños no intenten hacer esos deberes cuando están cansados o hambrientos, porque pues tienden a tener bajo ánimo. Cuando digo ten paciencia y cuando la pierdas, relájate y vuelve a empezar, es cuando requerimos que los niños puedan hacer técnicas de relajación, prácticas, perdón, prácticas de pausas activas, para que los niños puedan focalizar esas atenciones y no sientan que me duele la cabeza, entonces siente como un bajo ánimo y no quiere hacer la tarea. Entonces, para que ellos pues no se desesperen y cuando necesitan ayuda de ustedes, pues ustedes les colaboren. ¿Me puedes colaborar con la siguiente diapositiva? Entonces, pautas a dar a la familia. Entonces, acá hay una frasecita que dice: la familia supone el principal apoyo emocional y social de los niños disléxicos. Y acá hay otra frasecita, una frase que dice: la familia debe implicarse activamente en la educación y no dejar toda la responsabilidad de las manos del centro educativo. Por lo general, muchos padres dejan estas obligaciones de aprendizaje a la institución. Pero hay que tener claro que los niños aprenden desde casa desde muy pequeñitos, ¿sí? Entonces acá hay una que dice comprobar, comprender y apoyar. Cuando hablo de comprobar es tener bien claro lo que se espera del niño, asegurarse que las instrucciones y explicaciones que se le hayan transmitido a los niños sean muy claras, de acuerdo al ritmo del niño y volviendo a repetirlas a veces para que sean, a veces muy necesariamente para que los niños entiendan lo que se le está diciendo. Obviamente no en regaño, sino explicándole para que él pueda comprender, porque cuando nosotros solemos regañarlos, no nos van a poner cuidado y no van a entender. Entonces, cuando hablamos de comprender, es aceptar y admitir que el niño tardará más tiempo en aprender y que se cansará más rápido que los demás niños. No se debe utilizar jamás las amenazas, ni súplicas o castigos para que mejore su rendimiento escolar o personal, pues el niño no responderá y tendrá efectos negativos sobre su autoestima o su rendimiento. Y el último es apoyar, es cuando altamente nosotros elogiemos a los niños de las capacidades que ellos tienen, sus fortalezas y sobre todo su esfuerzo y coraje para enfrentar esta dislexia. Muchas gracias. Bueno, otro trastorno es la dislalia. Hablemos un poquito de esto. Esto es un trastorno que se da en la articulación de diferentes fonemas o grupos de fonemas. Los órganos que intervienen aquí son la mandíbula, el velo del paladar, los labios y la lengua. Cuando estos se colocan de forma incorrecta, dan como resultado una pronunciación inapropiada de ciertos sonidos o fonemas. En algunos casos, este defecto de pronunciación es derivado de la mala articulación, por lo cual esto se puede automatizar o se puede normalizar con las actividades de ejercicio. Esto se evidencia, obviamente, en el lenguaje escrito. La dislexia puede afectar en cualquier consonante, pero se ve específicamente en algunas. Por ejemplo, la R o la R, ya que su articulación requiere una mayor agilidad y precisión de los movimientos en estos órganos que ya hablamos. La K, porque el punto de articulación no es visible y por tanto la imitación es mucho más difícil. Y la S, donde se produce una deformación en la posición articular de la lengua y por eso se produce. Estas dificultades se producen sobre todo en la etapa del desarrollo del lenguaje de los primeros 6 años del niño y por eso es que lo podemos evidenciar cuando no se trabaja o no se trata en los primeros años escolares. ¿Cómo afecta al niño esto? Obviamente en su aprendizaje, en la escritura, en la comprensión lectora, no tiene la mayor facilidad para adquirir los conocimientos.
Y esto significa, pues, obviamente que su aprendizaje en general en el hogar y en los demás entornos también se va a ver afectada. Si no se corrige a tiempo en edades pequeñas, pues obviamente cuando se llega a la adultez, el fracaso escolar y la baja autoestima se van a notar grandemente. ¿Cuáles son las causas de este trastorno? Vemos pobres habilidades motoras. Quiere decir que la articulación en la lengua y la motricidad están muy relacionadas. Entonces, si nosotros como padres desde pequeños a los niños no les ayudamos a ejercitarse en su motricidad fina, van a tener quizá problemas también en la articulación del lenguaje. Las dificultades en la percepción del tiempo y el espacio, cuando los niños no pueden controlar el tiempo y el espacio y no tienen el manejo de ello, también van a tener problemas de este trastorno. La falta de comprensión o discriminación auditiva, cuando los niños tienen problemas de oído o de visión, van a desarrollar también este trastorno. Factores psicológicos, obviamente también se da mucho en el desarrollo del lenguaje de nosotros como padres en el tipo afectivo, cómo le estamos brindando a ellos ese afecto, la falta de afecto, los celos con los hermanos o los traumas que pueden ocasionarle en su entorno. Eso también va a ayudar a que ese trastorno se presente. Factores medioambientales, en estos factores se han destacado situaciones de bilingüismo, bilingüismo. Esto quiere decir cuando el padre le habla a los niños con palabras cortadas y que por consentirlos, entonces le parece a uno muy chistoso decirle cositas muy cortadas las palabras, y ellos van a aprender obviamente eso, y lo que va a hacer es aumentar el tema del trastorno. La discapacidad intelectual, obviamente si hay alguna disfuncionalidad en el niño desde su desarrollo, pues se va a presentar este trastorno. Ahora bien, este trastorno no es algo severo. Se puede trabajar con ejercicios, actividades como la doctora Dayana nos compartía antes. Entonces, ¿qué recomendaciones hay? Hablarle lentamente y con una entonación normal, lo que hablábamos antes, pronunciar la palabra clara como es, no cortada ni por consentirlo ni nada, sino tenemos que hablarles como debe ser la palabra. Evitarle repetir las palabras mal articuladas, ¿sí? Entonces, lo decía anteriormente, si a mí me pareció que el niño dijo chistoso que el dato, en vez de decir que el pato, entonces yo le voy a seguir insistiendo en eso porque me pareció chistoso. Entonces lo que estamos haciendo es no ayudándole a que articule muy bien los fonemas. Eliminar el uso de los chupetes y los biberones, ya que eso ocasiona degluciones atípicas y causa errores en la respiración y obviamente va a dar una articulación equivocada. Ejercitar la musculatura a través de la ingesta de alimentos sólidos. Entonces a los niños desde pequeños tenemos que ayudarles a que con las comidas, los alimentos y lo que ellos consuman sean sólidos para que tengan y fortalezcan las mandíbulas y todos los órganos que se ven involucrados en esas articulaciones. Utilizar un vocabulario adecuado a la edad del niño. Ellos tienen un proceso y todo el crecimiento y el desarrollo del cerebro se da con el crecimiento físico. Entonces, a medida que el niño va creciendo, su cerebro también va creciendo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que irlos nutriendo con un desarrollo adecuado. No podemos tratar a un niño de 2 años igual que vamos a tratar a uno de 4 o de 5. Entonces, tenemos que ser muy consecuentes en ese aspecto. Acá hay algo muy importante y es no corregir directamente al niño. Nosotros tenemos que ser muy hábiles en una comunicación con los niños. ¿Por qué? Porque si el niño se equivoca, yo no voy a ir a decir, no, es que así no se dice. No, yo tengo que ser muy hábil para que él no se vaya a sentir que es incompetente en el desarrollo que está teniendo o en las palabras que está usando. Lo que podemos hacer es que, por ejemplo, si él dice, me duele la tateta, yo puedo responderle con, ¿te duele la cabeza? O en qué sitio te duele la cabeza, pero con las palabras claras, porque a él le va a quedar en su recordación y luego va a saber cuál es la forma correcta de pronunciar.
Recomendaciones, de pronto voy a repetir algunas de las que ya mi compañera Dayana había compartido, pero vamos a hacer mucho énfasis en algunas. Hablarle lentamente con entonación normal. Ay, perdón, acá hay algo muy importante. Enseñarles a sonar muy bien y que ellos puedan manejar todas sus articulaciones. Digamos que aparentemente esto es un ejercicio que dice, bueno, ¿qué relación puede tener con el desarrollo? Pero si ellos aprenden a sonar, a sonarse muy bien, ellos están ejercitando todos los músculos desde que intervienen en las articulaciones de los fonemas y esto nos va a ayudar en esas actividades. Tenemos que escucharlos, tener una comunicación muy abierta con ellos y guiarlos hacia el aprendizaje. Si nosotros ejercitamos y les ayudamos a ejercitar a ellos, pues van a superar estos trastornos y especialmente este que no es tan severo como otros trastornos. Muchas gracias. El tema siguiente que les voy a hablar se llama disgrafía. Este es un trastorno relacionado con la dificultad que tienen los niños que presentan a la hora de escribir. Consiste en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que les impide dominar y dirigir su instrumento de escritura de una forma adecuada para escribir de forma legible y ordenada. Entonces, es muy fácil de detectar. ¿Por qué? Porque visualmente nos podemos dar cuenta que el niño tiene una postura distinta para escribir, que de pronto no se sienta de manera erguida, sino que está inclinado hacia la mesa, que el cuaderno entonces no lo tiene de manera correcta, sino que está torcida o que está muy encima del cuaderno, que empieza en un renglón y termina por allá abajo, ya terminando el cuaderno. Entonces hay que estar muy atentos a estos cambios porque muy seguramente el niño está presentando este trastorno de disgrafía. Como bien lo dicen mis compañeras, no es un tema para que nos preocupemos porque no va a tener cura, sino es un tema de hábitos en los cuales nosotros y también en el colegio, vamos a colaborarles a los niños para que ellos para que puedan manejarlo de manera adecuada. Entonces, cuando existe el trastorno de disgrafía, pues también podemos darnos cuenta que las letras, entonces, de pronto la E mayúscula no va todas las líneas hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Esos son como unas de las primeras señas que nos dice que el niño está presentando problemas de disgrafía, que la P no es la P con la ruedita hacia la derecha, sino que la colocan hacia la izquierda. O lo mismo la A, son como pequeños ejemplos o pequeñas muestras que el niño está presentando, pero que se corrigen de acuerdo a las famosas planas que hacíamos nosotros cuando chiquitos. Yo creo que todos nos acordamos, para poder empezar a hacer las letras cuando empiezan los niños en preescolar o en primerito. Sí, con mucha frecuencia nos damos cuenta que existen a veces niños que se les dificulta el uso de la P, el uso de la Q, la rayita de la A, que no la ponen a la derecha, sino que la ponen a la izquierda, y se corrige con el simple hábito. ¿Cuáles son los rasgos que muestran que un niño presenta disgrafía? Como los que les estaba mencionando, entonces está la postura incorrecta para escribir, como torcer el cuerpo o también el papel, sujetar inadecuadamente el lápiz o esfero, que eso nos podemos dar nosotros cuenta. Igual en el colegio también los profesores
hacen mucha énfasis en los primeros años de estudio para que los niños aprendan a colocar, a escribir con el lápiz o con el esfero, a que lo aprendan a sujetar de manera adecuada. Cuando el niño presiona demasiado o muy poco al escribir, es una alerta. Cuando la forma de las letras, como nos lo explicaba la doctora Gilma, la doctora Dayana, perdón, son muy grandes o son muy pequeñas o son ya incomprensibles, que definitivamente no sabemos si es una P, una L, una S, sino que son todas las letras juntas. Ahí es también una señal de alerta. Cuando los trazos son exagerados y gruesos o demasiado suaves y que tampoco se pueden apreciar, entonces también son alertas para que nosotros prestemos atención y nos demos cuenta que hay cierto grado de disgrafía. ¿Cuál es el tratamiento para la disgrafía? Entonces, son técnicas de aprendizaje y entrenamiento. Existen también programas de educación individualizado que lo hacen los docentes de manera muy oportuna y de manera muy, de manera muy buena y de manera con mucha preparación para que los niños aprendan a escribir y tengan instrucciones para escribir a mano. También existe ya terapia ocupacional para que ayuden a manejar la fuerza de las manos y la coordinación motora fina. En el preescolar, siempre los profesores de preescolar, los licenciados, refuerzan mucho el tema de la coordinación motora y del trazado y de los rasgos, precisamente para que los niños tomen bases y cuando ya empiezan a escribir, pues no se vean estos problemas cuando, o este tema de la disgrafía cuando ya estén en edades avanzadas, como cuarto, quinto o incluso en el bachillerato. Esto, como lo decía la doctora Gilma, se puede notar cuando los niños están en preescolar y cuando empiezan con sus trazos. También otro tratamiento es el ejercicio continuo para mejorar la posición del brazo y las posturas corporales. Eso sí lo podemos, nosotros desde casa también lo podemos manejar y podemos darnos cuenta, los papitos y también los cuidadores, cuál es la postura del niño cuando está realizando sus tareas o cuando está escribiendo en el cuaderno para que podamos tener una acción correctiva. Y lo de las famosas planitas, que fue con lo que nosotros crecimos, pues son ejercicios de caligrafía para poder mejorar todas las letras que conforman el abecedario. Otras recomendaciones, que es también, justo también para todos los temas que estamos tratando y que de pronto no hemos mencionado, que son los mismos hábitos que nosotros debemos crearle a los niños, como que duerman bien, como que coman bien, que también tengan horas determinadas para estar en el computador o en la televisión, porque pues sabemos que el uso exagerado de las pantallas del computador o del televisor, pues también les crea cansancio mental y pues esos horarios y esos tiempos los debemos controlar y manejar nosotros como padres. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto de la discalculia. La discalculia es la dificultad del aprendizaje de las matemáticas. Es una condición neurológica que dificulta la comprensión y la realización de cálculos matemáticos. La discalculia es un trastorno de aprendizaje numérico donde las personas afectadas pueden enfrentar dificultades para entender desde conceptos más básicos como entender proporciones. Por ejemplo, ¿qué es más grande o qué es más pequeño? Afecta a un porcentaje de población infantil, entre un 3 a 6% de la población. Desafortunadamente, esta anomalía casi nunca se diagnostica ni se le da un tratamiento pues, adecuadamente. Puede ser causado por un déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la orientación. ¿Quién padece la discalculia?
por lo general tiene un coeficiente intelectual normal superior, pero manifiesta problemas con las matemáticas como la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, y en otros aspectos como reconocer y memorizar símbolos o, por ejemplo, memorizar una dirección, decir la hora, asimilar pues, los mismos problemas matemáticos simples, entre otros factores. Sin embargo, pues no todos los niños con dificultades en matemáticas tienen discalculia, hay que aprender a reconocerlos. Hay otras causas que pueden explicar las dificultades matemáticas, como por ejemplo puede ser un bajo nivel intelectual, dificultades de atención, métodos educativos inadecuados, una reducida exposición a las experiencias numéricas. ¿Sí? Si un niño no se le hace un constante ejercicios matemáticos, pues no va a adquirir las destrezas esperadas, ¿no? Entonces es por eso que todo aprendizaje que se realice en el colegio o que se adquiera en el colegio debe ser reforzado en casa, como lo decían los compañeros anteriormente. Bueno, vamos a ver las causas. ¿Me regalas la diapositiva? Entonces, los investigadores no saben con exactitud qué causa la discalculia, pero han identificado ciertos factores que indican que es una condición cerebral. ¿Sí? Una de las primeras causas suelen ser los genes o la herencia. Los investigadores también descubrieron que los niños con discalculia frecuentemente tienen un hermano o un padre o un familiar, alguien de su contexto familiar que han padecido esta dificultad. Otra causa es el desarrollo cerebral. Hay investigaciones también que han encontrado diferencias en la superficie, en el grosor, en el volumen de ciertas áreas del cerebro. Esas áreas están relacionadas con el aprendizaje, la memoria y con el recordar datos matemáticos. El medio ambiente. La discalculia ha sido vinculada con la exposición del alcohol y otras sustancias psicoactivas durante en el útero durante el proceso de embarazo, o también el nacimiento prematuro o el bajo peso en los niños. Bueno, otra causa también es las lesiones cerebrales. Entonces, los estudios también demuestran que ciertas lesiones en ciertas áreas del cerebro pueden resultar en lo que los investigadores llaman discalculia adquirida. ¿Listo? Entonces, como síntomas, pues en la etapa de preescolar se presenta que los niños pueden padecer problemas de aprender a contar, tienen problemas de recordamiento con los símbolos que representan los números, les resulta difícil conectar el número a una situación real, tiene problemas recordando números y omiten números que otros niños en su edad pues lo hacen correctamente. Se les dificulta reconocer patrones y clasificar objetos por el tamaño, la forma y el color. Y estos niños tienden a evitar juegos populares donde se utilizan los números o requieren contar y otros conceptos matemáticos. Los síntomas o algunos síntomas en la etapa de primaria, pues entonces les cuesta reconocer números y símbolos también. Tiene dificultad aprendiendo o recordando datos matemáticos básicos, como por ejemplo la suma entre 2 más 4 igual a 6. Tiene dificultad identificando el símbolo más o el menos y otros signos no pueden usarlos correctamente. No los asimilan. Utiliza los dedos para contar, en vez de utilizar otros métodos más sofisticados. Le cuesta escribir dígitos numéricos claramente y colocarlos en la columna pertinente. ¿Listo? Entonces, estos síntomas de la discalculia varían según la edad y tienden a ser más aparentes en la medida que los niños van creciendo. Los síntomas de un niño puede que no sean exactamente iguales a las de otro niño. Es recomendable observar al niño, tomar nota, por de pronto los padres pueden discutirlas con los mismos profesores, con los docentes, con su médico personal, con su pediatra, y es una buena manera de encontrar las mejores estrategias de apoyo para que el niño o la niña pues pueda enfatizar en sus necesidades.
Vamos a ver las recomendaciones para los papás. Entonces, las recomendaciones para los papás es aprender conceptos como como les decía en un principio, aprender conceptos es importante. Entonces, en este caso, como el concepto de la discalculia, y eso puede favorecer en prevenir o identificar a tiempo diferentes trastornos de aprendizaje. Practicar juegos matemáticos, usando objetos en la casa como juguetes, las frutas, las escalas de la casa, para ayudar a relacionar los números con actividades diarias. ¿Sí? Crear un lugar especial para la tarea, que sea tranquilo, sin distracciones, hábitos de estudio. Desarrollar confianza en el niño, identificar las fortalezas que se tienen, ¿sí? Y utilizarlas para mejorar y así evitar las limitaciones. Ayudar al niño también a darse cuenta del paso del tiempo, entonces que hay un cierto límite de tiempo para desarrollar una tarea, entonces ustedes pueden con una palmadita en la espalda, una caricia en la cabecita, como recordarles que hay un cierto límite de tiempo pues, para realizar alguna tarea. Experimentar lo que el niño siente, ponerse como en los zapatos del niño para experimentar lo que él puede estar pensando o sintiendo al no poder realizar un ejercicio matemático. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que si se ponen en el lugar del niño, el niño que puede estar sintiendo frustración, a largo plazo pues una baja autoestima, retraimiento. Entonces es muy importante que nosotros y los niños papitos pues también todos estemos nos pongamos en el lugar del niño para así de esa manera pues estar más dispuestos a ayudar y apoyar en todo lo que el niño requiere. Muchas gracias. Con toda esta temática de los trastornos y dificultades del aprendizaje en nuestros niños, estamos tomando apuntes como papás, porque preciso, pues hay que ir reconociendo en cada una de esas etapas toda esta parte conceptual y ahí vamos descubriendo quizás cuáles son esas dificultades. Tenemos unas preguntas para nuestros psicólogos y es sobre el hecho de la herencia. Cuando llega al mundo un nuevo bebé, tenemos toda la expectativa de que sea el niño más saludable y el niño más inteligente y tenga un ritmo de aprendizaje y sea hábil en todas las inteligencias, que pueda leer muy bien, pero que también pueda pensar, sea hábil en los deportes, en la música. Y quizás eso no se va dando con el tiempo. Ahí es donde cuando inician la etapa escolar, los docentes, los maestros en nuestro colegio van evidenciando para qué es bueno el niño y cómo es su ritmo de aprendizaje sobre todo. En esa interrelación que se da de colegio y de familia, los padres van escuchando en esas reuniones, en esos encuentros que hacen con los maestros, cómo va el desempeño de los niños. Y es importante poder escuchar a los maestros. Ellos están evidenciando ese ritmo de aprendizaje, esa dificultad que tiene en recordar lo que los niños están aprendiendo. Y en este momento en nuestro colegio se nos presenta esa dificultad en algunos niños y es que olvidan lo que se les enseñó. Por ejemplo, los niños pequeños van con una nueva letra cada semana, una lectura, pero ya la profesora quiere retomar con la actividad y hacer una retroalimentación, evaluar cómo está su proceso y resulta que olvidó todo. ¿Qué hacemos con ese tema, psicólogos? Bueno, sí. Recordemos que la pérdida de la memoria a corto plazo se refiere a que las personas pueden recordar eventos que pasaron mucho tiempo atrás, pero que los eventos cortos no los pueden detectar. Y como bien decía la directora, todos estos trastornos o esta pérdida de memoria a corto plazo se viene a evidenciar en los primeros años escolares. Entonces, de pronto nosotros en casa como padres no nos damos cuenta que el niño puede tener esas complicaciones, aunque hay síntomas que deberíamos tener en cuenta para ver, para notarlo, pues.
pero se empiezan a evidenciar precisamente por todas estas actividades académicas a través del colegio. Entonces, esa pérdida de memoria se da precisamente por todos estos trastornos que nosotros ya hablamos anteriormente. Entonces, sea por la dislexia, por la o sea, por todas las cosas estas estos trastornos, perdón, que hemos enunciado, y es por la falta de nosotros de pronto ponerle un poquito de atención a los síntomas que los niños han presentado desde su principio de desarrollo. Y también está muy de la mano con el tema de los hábitos de crianza que hablaba el doctor Juan. Entonces, si nosotros tenemos muy claro que queremos niños sanos, queremos niños desarrollados al 100%, que no vayan a tener problemas de aprendizaje, que pues desde pequeños, desde que ellos nacen, nosotros tenemos que empezar a ejercitarlos en su cerebro y en toda la parte física para que ellos puedan desarrollar esto. Entonces, esa memoria a corto plazo se da por muchas razones. O bueno, la podemos detectar de algunas formas. Si nosotros vemos que el niño tiene problemas para relacionar un incidente del cual él ya conoce, pero no lo puede relacionar, ahí podemos nosotros identificar que tiene este problema de pérdida de memoria. Si no puede identificar un lugar al que lo hemos llevado con frecuencia y él no lo puede identificar, nosotros podemos ver ahí que él ya va a presentar este trastorno, este problema. No puede recordar fechas, no puede recordar nombres, o no puede recordar las cosas que se le han enseñado en el colegio o unas tareas específicas. Ahí nosotros podemos notar como padres o como educadores o cuidadores que el problema se está presentando. Ahora bien, esto, ¿por qué se puede dar? Se puede dar bien sea por algo muy trivial, como por ejemplo, no hay atención al estímulo inicial, no hay de pronto suficiente concentración. Sin embargo, también puede ser ocasionado por otros problemas, un golpe, un mal funcionamiento del cerebro, un bajo coeficiente intelectual o simplemente deterioro en los nervios. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta por qué puede presentarse eso. Ahora, algunas recomendaciones, o más bien, por qué se puede presentar, cuáles son las causas, aparte de los trastornos que nosotros ya vimos de la dislexia o la discalculia, importantísimo aquí. Un sueño adecuado para los niños es en cantidad y calidad. Un niño, en estas edades en las que nosotros estamos compartiendo, que son las primeras edades de vida hasta la primaria, un niño debe dormir entre 13 y 14 horas al día. Sin embargo, hoy nosotros podemos ver que los niños se acuestan muy tarde, que ya no, y obviamente los tenemos que levantar muy temprano por las actividades diarias. Entonces, eso les va a dificultar a ellos el ejercicio de la memoria. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto y desde esa primera herramienta tan fácil que es tener un sueño de calidad y de cantidad. Le doy la palabra a mi compañero doctor Juan, que lo veo que va a hablar, ¿sí? Sí, gracias. Para reforzar un poquito complementar lo que está diciendo la doctora Gilma, también hay ciertas recomendaciones para que un niño adquiera destrezas en cuanto a la atención y en cuanto a que no se le olviden las cosas. Por ejemplo, recurrir a los rompecabezas, recurrir a aprenderse una historia, aprenderse una poesía, a que se aprendan las canciones. A los niños les encanta mucho ahora las canciones, entonces que se aprenda el simple hecho de que un niño se aprenda la canción que más le gusta, que se aprenda toda la letra, ahí estamos ejercitando la memoria y eso, aunque nosotros no lo creamos, le va a servir muchísimo porque ya entonces su memoria de corto plazo se va a ir nivelando y ya podrá recordar perfectamente cuál fue la letra que aprendió ayer, cuál fue el tema que aprendió ayer. De pronto, esos pequeños tips nos pueden ayudar para que el niño adquiera más destrezas de manera, en cuanto a su memoria a corto plazo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Otro tema es acerca del comportamiento y es cuál es la diferencia cuando un niño es bastante inquieto y cuando tiene una dificultad de hiperactividad, en donde nos damos cuenta
que ya es un trastorno de hiperactividad? Bueno, la falta de atención o digamos que se detecta la hiperactividad cuando el niño tiene dificultades o no tiene la capacidad de concentrarse y prestar atención a la mayoría de los estímulos, es a todo, no solamente al aprendizaje, sino a todo su entorno. Y por eso le ocasiona, obviamente, la actividad en exceso. Pero hay forma, o no, y la otra parte es que sea por la pérdida de memoria a corto plazo, que no necesariamente es algo severo, sino que se puede tratar y se puede ejercitar con las actividades. También, como no tienen la atención centrada en ese momento de la actividad, entonces eso también les ocasiona que tengan mucho movimiento y que distraigan a otras personas, a los demás niños, a sus compañeros. Pero no necesariamente todos los niños que presenten ese exceso de movimiento o ese exceso de distracción se les puede diagnosticar con la hiperactividad. Entonces aquí es muy importante que nosotros como padres o nosotros como cuidadores, educadores, dejemos a los profesionales que ellos sean los que diagnostiquen, porque nosotros normalmente, si mi tía me dijo, si la abuela dijo, o si el papá dijo, no, que es que él tiene esto, no, ya tiene hiperactividad, entonces como el niño se mueve tanto, lo diagnosticamos así. Eso tiene algunos procesos y unos parámetros que hay que dejarle a los profesionales que sean los que diagnostiquen. Lo que sí nosotros podemos hacer y es nuestra responsabilidad es detectar los síntomas y realizar las actividades adecuadas para ayudarles a ellos a tener un buen desarrollo desde sus primeras edades. Ustedes nos han comentado acerca de todos estos conceptos en los trastornos de aprendizaje y hemos visto que en cada uno de ellos hay algo de herencia, hay algo también de malos hábitos, hay algo quizás de factores ambientales o comportamentales o formas de tratar a los niños. Estas dificultades, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlas y aceptarlas. A veces como educadores presentamos esta situación a las familias y decimos apóyense en los profesionales idóneos, en su pediatra, en la psicología, en la psiquiatría, también en la terapia ocupacional y del lenguaje. Pero los papás lo hacen de lado, no lo ven como prioridad, quizás en el momento lo sienten como una crítica y no lo aceptan. Cuando hay un problema hay que analizarlo y aceptarlo. Cuando se acepta, se da el siguiente paso, que es poder dar el apoyo y la ruta adecuada de acompañamiento a nuestros niños. Hay que escuchar de verdad a los educadores y al colegio. Hay que evidenciar a tiempo y no dejar crecer a los niños con todas estas dificultades. Hay cosas con las que se viven toda la vida y que hay que lidiar y hay que saber manejar con hábitos, y hay cosas que realmente son discapacidades fuertes y que hay que también saberlas manejar, pero no por eso mi hijo le puedo llamar lento, perezoso, o puedo tratarlo mal porque tiene, o compararlo, porque también vemos que los padres comparan a los hermanos, a los primos. Mire que su primo se aprendió más rápido que usted, él sí es más inteligente. Todas esas situaciones y palabras negativas van frustrando el mismo desarrollo de aprendizaje de nuestros niños. No hay que compararlos, todos aprendemos de manera diferente y todos somos personas que desarrollamos una inteligencia más favorable hacia algunas áreas. Hay una inteligencia musical, corporal, kinestésica, la inteligencia lógica, la inteligencia comunicativa, y hay muchos niños versátiles, por supuesto, en todas las inteligencias, pero hay algunos que no. Y un ejemplo, por ejemplo, es James Rodríguez, nuestro futbolista. No es tan hábil en la parte comunicativa, en su inteligencia interpersonal, pero es en su inteligencia motora y en su facilidad para hacer la estrategia y en el análisis de la cancha y los goles, es el mejor. Así son nuestros hijos, quizás no sean muy buenos en la parte académica, pero otra fortaleza podrá ser su desempeño deportivo, o por qué no, también la música. Hay que buscar de qué manera vamos enfocando ese gusto, ese talento, esa inteligencia, esa destreza, esa competencia
que tienen nuestros niños para apoyarlos en eso. Entendamos que no somos buenos para todas las cosas. Por eso el aprendizaje integral y la formación la estamos brindando como institución y sobre todo de una manera tan dinámica y tan didáctica para que logremos siempre cautivar, inspirar a nuestros estudiantes al aprendizaje. Esa manera siempre rutinaria de educación tradicional, de manejar la parte solamente memorística, de solo hacer la amenaza, el castigo, que si no estudias no aprendes. Entonces, de esta forma centramos a los niños a unos condicionamientos muy esquemáticos para que los aburramos en el conocimiento, en pocas palabras. Nosotros como institución siempre estamos fortaleciendo un aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje significativo, dinámico, creativo, que de verdad estimule su cerebro y su inteligencia. Eso es lo que pretende el proyecto educativo institucional. Y con esta fortaleza de nuestro departamento de psicología, estamos con este conversatorio, este webinar tan importante para identificar a tiempo. Las cosas son en el momento que se requieren desde los primeros años. Y actuar, papás. Apoyémonos con nuestra EPS, vayamos a terapia ocupacional, enfoquemos esas dificultades de nuestros niños y ayudémoslos. No dejemos acrecentar esto. ¿Se imaginan un niño ya de bachillerato, una persona en universidad con alguna dificultad en este tema de comunicación, de escritura, de aprendizaje? Va a ser un trabajo más difícil y sobre todo frustrante. Esa afectación está también en su parte emocional y es lo que nos están presentando hoy nuestros doctores en el área de psicología, cómo disminuye nuestra autoestima, nos sentimos tristes cuando nos comparan, cuando nos están diciendo que somos brutos, que no podemos, que somos lentos. Todas esas cosas afectan bastante a nuestros niños y acrecentan el problema. Imagínense cómo es eso. Entonces, para preguntarle a nuestros psicólogos esa información, que ya podamos cerrar nuestro tema. Veo que aquí hay un saludo de la señora Yadira Velázquez, de la señora Laura Morales, el señor Diego José Andrés. Están acá presentes, muchas personas que nos están viendo, están aprendiendo de este tema que está dando el Liceo Pestalozziano en todos los jueves de orientación familiar. Aún no hay preguntas aquí en nuestro chat. Entonces, bueno, para culminar, yo sé que este tema nos apasiona porque el cerebro, la inteligencia es un mundo fantástico de ver todos esos factores innatos, hereditarios, comportamentales y se puede ahondar en muchos temas más. Pero hoy nos dedicamos a estos temas puntuales para conocer e identificar todo. Entonces vamos a dar un cierre con lo que nos quieran comunicar nuestros psicólogos, las últimas recomendaciones y finalizamos. Bueno, sí, directora. Este es un tema que, como usted mencionaba, es una responsabilidad de nosotros como padres identificar y aceptar que necesitamos de pronto prestar atención a ciertas dificultades o ciertos síntomas que nuestros niños presentan. Entonces, digamos que eso no es algo severo y que no es muy raro, es simplemente de prestarle mucha atención y poder, eh, digamos que soportarnos o apoyarnos en todos los profesionales que nos pueden ofrecer toda esta ayuda para el buen desarrollo de nuestros hijos. Algunas recomendaciones como padres en casa para tratar estos síntomas de pronto con nuestros niños o ejercitarlos. De pronto ya se han nombrado, pero quiero ser reiterativa aquí, y es que hay que tener mucha paciencia, no importa el problema que el niño esté sufriendo en ese momento, hay que tratarlo con afecto y mucha paciencia para que él se sienta libre de estrés, para que él no le, digamos que le pierde el miedo, el temor a aprender y a desarrollarse. Lo que hablábamos, tener un diagnóstico adecuado, dejemos que los profesionales sean los que nos indiquen y nos digan qué es lo que debemos hacer con nuestros niños. Es posible que el niño no tenga
algo más severo, sino que se pueda trabajar con las actividades. Pero entonces dejemos y apoyémonos en los profesionales para que sean ellos los que nos orienten. Hagámosle caso a nuestros docentes, hagámosle caso a las recomendaciones que nos están dando los que saben y los que se están dando cuenta de las dificultades que los niños están presentando. Regalarles mucho amor y mucha atención a los niños, esto es supremamente importante. Recordemos que cuando los niños son solitos en el hogar y de pronto les llega un hermanito, o de pronto llega o un espacio, un cambio, ellos lo demuestran tomando ciertas actitudes o haciendo ciertas actividades que no corresponden a la edad que tienen. Entonces tenemos que prestarle mucha atención a esto y a darles mucho amor a ellos. Proporcionarles sesiones de práctica. Esto, acá hay algo muy importante, yo entiendo el día a día nuestro, es el tiempo no alcanza, tenemos muchas actividades, ahora trabajo, estudio, bueno, una cantidad de cosas que no nos dan tiempo, pero nosotros tenemos que sacar el tiempo a nuestros hijos para compartir con ellos y para ayudarles a ellos a hacer actividades. Si bien es cierto que uno dice, no, pues el niño va al colegio a aprender y allá le enseñan, nosotros en casa tenemos que darle las bases y la confianza para que ellos puedan desarrollar y estimulen el cerebro, pues obviamente a través de esas actividades y de comunicación, además, porque no solamente una actividad lúdica y ya, sino que tengamos mucha comunicación con nuestros hijos. Pues quería compartirles eso y no sé si alguno de los compañeros quiera hablar. Yo sí, como para finiquitar, pues, recomendación a los papás, estar siempre alerta. Estar alerta no es solo la educación de mi hijo, no es solo responsabilidad del colegio, sino también nuestra. Entonces, estar alerta a los cambios, mirar la revisión de los cuadernos, cómo se está comportando mi hijo, cómo se está expresando, cómo está escribiendo, cómo está dibujando, cómo está actuando. Y todas esas, al fijarnos y la observación que tengamos, nos permitirá darnos cuenta cómo será su situación. Entonces, eso es lo más importante, la comprensión y el acompañamiento que nosotros les demos a nuestros hijos desde casa y también y también retomar todos estos ejercicios que nos hacían a nosotros cuando pequeños, el tema de los rompecabezas, la estimulación con la lectura, la estimulación visual, el arte, el amor por el arte, por la música por la televisión, por las imágenes. Todo eso hace que nuestro hijo tome una visión de mundo más amplia y que vaya soltando más con relación al mundo que lo rodea. Gracias. Muy bien, has tocado un tema muy interesante y yo lo quiero resumir es en el amor. Realmente todo esto es la paciencia, es poder tolerar el ritmo de aprendizaje de mi hijo, poderlo acompañar con muchísimo amor. Y esto es fortaleciendo la inteligencia emocional. Eso es lo que nuestra institución tiene como raíz. Esa es la base del proyecto educativo institucional, que es el desarrollo de la inteligencia emocional. Es ser feliz, un niño que está saludable, que es amado, que es escuchado, aprende con mayor facilidad. Un niño que está enfermo, un niño que es violentado, un niño que está afectado emocionalmente, no va a aprender. Eso ya lo hemos comprobado en nuestros procesos de aprendizaje y eso es muy claro, familias. Un niño triste no aprende, un niño con problemas familiares, amenazado, agredido, con depresión, con tristeza, su aprendizaje no se va a dar porque no es la prioridad del cerebro ni de su estado emocional. Nada lo va a animar. Pero si buscamos primero el bienestar emocional de nuestros niños con mucho amor, brindándoles la atención, la escucha, el acompañamiento, el tiempo de verdad de calidad, así se fortalece la inteligencia emocional. Esa es la base de todo. Todos los seres humanos requerimos de ese aprecio, esa valoración, esa autoestima, y así se va construyendo. Si usted en su trabajo, señora, señor, o si en su casa,
se siente aburrido en un trabajo, pues no va a rendir, por supuesto. Si tiene dificultades en su hogar, si se siente triste con su pareja, si hay dificultades de comunicación, de trato, de infidelidad, de tantas situaciones familiares que se presentan, pues no se rinde de la misma manera y eso afecta también a nuestros niños. Entonces mirémonos a nosotros mismos como familia, cómo estamos manejando nuestra autoestima, nuestra inteligencia emocional, cómo estamos reaccionando frente a los estímulos que nos está dando la vida. ¿Somos personas valientes o somos personas cobardes? ¿O lloramos por todo o no nos dejamos decir nada o lo asumimos con alegría? En la vida nos llegan muchas pelotas, los llamo así, como situaciones que tenemos que recibir. Algunas pelotas las esquivamos, algunas las tomamos y las apropiamos, o quizás nos damos por servido todo, es decir, que todo es para mí, todo me afecta y todo el mundo me está mirando. No. ¿Cuáles de esas pelotas que me lanza la vida estoy atrapando o cuáles dejo pasar? Eso es decisión de cada uno. Entonces tomemos las cosas buenas que nos da la vida. Hay cosas que de verdad no valen la pena retomar. Y así es la relación con nuestros hijos. Tomemos a nuestros hijos en estos primeros momentos de vida, que es cuando nos necesitan. Miren, es que ellos ya van a crecer, no se van a quedar pequeños toda la vida. Niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. Usted con un niño adolescente con dificultades de aprendizaje, trastornos de comportamiento, ¿vaya a retomarlo como hace a un niño adolescente? No. El momento de actuar es ahora, padres de familia. Entonces evidenciemos cómo está el aprendizaje de nuestros hijos, seamos muy cercanos al maestro, al colegio, al psicólogo y busquemos los apoyos. Por los hijos hacemos lo que sea y la medicina se da en el tiempo oportuno. Ya después ya no sirve. Muchísimas gracias a todos, a nuestros psicólogos, Gilma, Dayana, Juan Carlos, Elizabeth, por este aporte, por el tiempo que le están destinando a desarrollar su profesión al servicio de la comunidad, al servicio de la familia Pestalozzi. Mil gracias a todos por su acompañamiento. Aquí los saluda la señora Yadira, les da el agradecimiento por el apoyo, la señora Ofelia Villamil, la señora Laura, y bueno, muchas personas que sé que nos van a ver después porque lo grabamos, lo dejamos en YouTube también este video y nos sirve de escuela de padres de orientación para reforzar los temas y volver a aprender. La señora Joana, ¿cómo estás? Dice que muchas gracias por estos temas compartidos, son un valioso aporte para toda la comunidad. Queremos dejarlos con una canción muy hermosa que se llama La Familia. Ese es el tesoro más importante que tenemos. Se llama Bendecir la Familia. Es un tema para irnos despidiendo. Muchas gracias, hasta luego.